Primer libro de Samuel, capítulo, hermano, 22, hermano. Gloria al Señor. Si alguien no tiene Biblia, puede compartir con su hermano. Gloria al Señor, ¿verdad? Y si hay amigos también, ¿verdad?, que acompañan a mi hermano, también, ¿verdad?, le damos la bienvenida. Gloria al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 22, en su versículo 1. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno. Gloria al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer la palabra, hermano, tal como está escrita, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y la iglesia congregada decimos, dice la palabra, la letra, usted me sigue con su vista. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Haré. Oramos, le decimos: Padre que estás en gloria, en esta preciosa hora de la tarde, Señor, hemos leído, Señor, tu palabra, Señor, tu palabra que pidas, Señor amado, para nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que a través de esta palabra, Señor, tú no puedas hablar, Señor, en esta tarde, Señor. Quita este corazón de carne, Señor, y seas tú, oh Dios mío, a través de mis labios, Señor, trayendo esa palabra, Señor, que tu pueblo necesita, Señor. Limpia los aires, la atmósfera de este lugar, Señor, que mientras tu palabra, Señor, sea predicada, Señor, puedas tú obrar, Señor, en cada corazón, Señor, en tu nombre, como siempre, Señor, lo hemos hecho, Señor. Predicaremos tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su asiento. Vamos, hermano, a predicar estos minutos bajo el tema procesado en la cueva. Ese es el tema, hermano, que vamos a estar compartiendo en esta tarde. Cuando yo leí, hermano, este pasaje que hemos considerado, hermano, en esta tarde, Dios, hermano, ponía esta palabra, gloria al Señor, que vamos a estar compartiendo en esta hora. Y miramos, hermano, de que David, hermano, ya para este tiempo, gloria al Señor, ya David estaba ungido. Fíjese bien, Samuel, hermano, dirigido por Dios, va a su casa y lo unge. Cuando nosotros miramos la vida, hermano, de David, tenemos mucho, hermano, que nosotros aprender de la vida de este rey. Pasaron, hermano, muchos años en las cuales, hermano, a pesar de que David, hermano, ya estaba ungido, prácticamente ya era el rey, David, hermano, supo siempre esperar en la voluntad de Dios. Ahora, miramos, hermano, que la vida de David, hermano, en su comienzo, hermano, fue una vida bien difícil. Dios tenía, hermano, gloria al Señor, cosas grandes, hermano, que Dios le iba a dar, hermano, a David. Pero antes, hermano, de que Dios cumpliera esa palabra, hermano, en la vida de David, David
situaciones. En este momento, hermano, David, hermano, se encontraba huyendo. David se encontraba siendo perseguido por el rey Saúl. A pesar, hermano, de que el rey Saúl, hermano, cuando no pudo hacer nada, hermano, en aquel momento que los filisteos se habían levantado en contra de Israel, la palabra dice de que David se levanta como un valiente, hermano, se para firme, hermano, en aquel batallón. Gloria al Señor. Y por medio de Dios, Dios le da la victoria. Cuando nosotros miramos a David, hermano, David fue un hombre que fue fiel, hermano, primeramente a Dios y también fiel al rey que estaba en ese momento. Pero triste y lamentablemente, hermano, aunque el rey había visto la victoria que Dios le había dado, no por su mano, sino que por medio, hermano, de David, dice la palabra de que el rey Saúl, hermano, cuando ya venían de aquella gran batalla, el rey Saúl, hermano, al escuchar que el pueblo, dice que venía en alabanza y le daban gloria tanto a Saúl, tanto como a David. Pero el problema fue, hermano, de que la alabanza que le daban a Saúl era menor, dice, le daban 1000, mas sin embargo, cuando iba entrando David, dice que el pueblo le daba más alabanza, 10,000, más de 10,000. Ahora vemos, hermano, de que después de esta escena, dice la palabra, de que el rey Saúl, hermano, pensó que solamente a él le faltaba el reino. Desde ese momento, dice la palabra, de que el rey Saúl ya no vio, hermano, con buenos ojos a David. Ahora, desde ese momento, hermano, David empieza, mi hermano, a ser perseguido. Ahora, muchas veces, hermano, como hijo de Dios, yo creo que mi hermano ha testificado lo que Dios ha hecho. Amén. Ahora, como hijos de Dios, hermano, nosotros no queremos pasar muchas veces por los procesos que muchas veces Dios, hermano, nos va a meter. Pero algo que tenemos que entender, mi hermano, de que Dios siempre ha estado y estará presente en esos procesos, por duros que sean. Yo no sé si usted lo cree, pero muchas veces es duro, hermano, alabar a Dios, hermano, cuando llegan esos momentos difíciles. Pero cuando nosotros miramos la vida de David, hermano, tenemos que aprender mucho de este rey, mi hermano, porque en medio de esos procesos, hermano, dice de que él estaba en aflicción. David, hermano, a pesar de que no era un malhechor, a pesar de que no era un delincuente, dice la palabra que él tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar a lo mejor su esposa que el mismo rey le había dado, tuvo que dejar la comodidad por irse a huir. Y a pesar, mi hermano, de que David, hermano, tuvo muchas oportunidades, hermano, para poderse levantar, hermano, en contra de Saúl, hermano, él nunca lo hizo. Porque él mismo decía, guárdeme Jehová, que yo toque al ungido de Jehová. Entonces fíjese, hermano, de que Dios, hermano, es un Dios que todo lo tiene en control. Y muchas veces, hermano, como cristianos, vamos a querer huir del problema. Pero tenemos que entender, mi hermano, que nosotros no podemos, hermano, huir del problema, sino que tenemos que enfrentar el problema y confiar en nuestro Dios, porque Dios está con nosotros, así como está en los momentos buenos, Él también está en los momentos malos. Y David, hermano, en este momento, en esa persecución, dice la palabra que llega a una cueva. Ahora, el problema, mi hermano, no nos puede hacer retroceder. El problema no nos puede alejar de Dios. Nosotros, hermano, cuando nos vienen estos procesos, hermano, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Ahora, esta cueva, hermano, que la Biblia habla, dice que esta cueva era la cueva de Adulam. Yo buscaba el significado, hermano, de esa cueva, y esa cueva significa, de Adulam, significa refugio. Ahora, David, hermano, en esta
Ahora se cree que en las cuevas, hermano, había muchas en Israel, y de que muchas de ellas, hermano, eran producto, hermano, que se hacían, hermano, del agua. Otras también eran hechas por la mano del hombre, y aquellas cuevas, hermano, eran lugares que eran usados como almacén, muchas veces también usadas como cementerio. Y aquí donde nosotros lo estamos viendo en esta tarde, mi hermano, también esta cueva, mi hermano, era un refugio. Usted y yo tenemos un refugio, y ese refugio lo tenemos en Cristo Jesús. Y en los momentos más difíciles tenemos que refugiarnos en Él. Porque cuando usted no tenía a Dios, hermano, usted se refugiaba en el alcohol, usted se refugiaba en la droga, usted se refugiaba en la mujer, en el hombre. Muchos de nosotros buscábamos ayuda con el brujo, con el hechicero, hacíamos muchas cosas. Mas hoy, hermano, que tenemos al Señor en nuestros corazones, tenemos que aprender a confiar en Él en todo momento. Yo no sé si usted lo cree, pero Dios está en control. Él nunca nos ha dejado. Dios nunca dejó a David desamparado. David siempre, hermano, supo esperar en Dios. Ahora, pero David, al igual que nosotros, era humano. Amén. Él sentía, él sabía, mi hermano, de que él había sido fiel, le había servido al rey Saúl. Mas sin embargo, aquel rey se había encelado porque lo buscaba para darle muerte. Ahora David se encuentra en este momento, mi hermano, en esta cueva. Pero ¿sabe cuál es lo que pasa en esta cueva, hermano? De que cuando David entra en esa cueva, empiezan a llegar más personas. A veces, hermano, cuando dicen por ahí, ¿verdad?, que cuando un mal llega, no llega solo. Pero usted y yo estamos confiando, mi hermano, que si llega un problema y detrás de ese problema llega otro, nuestra confianza tiene que estar puesta en nuestro Dios, porque Dios está en control. Él sabe lo que hace. Ahora, cuando David llega a aquella cueva, hermano, dice que se llega un grupo de personas. Yo creo que cuando estamos pasando procesos, lo que menos queremos, hermano, es saber problemas, o saber los problemas que tiene el vecino, o los problemas que tiene el hermano, porque muchas veces nosotros solos no podemos con lo que estamos pasando. Ahora, cuando David llega, hermano, dice de que la familia fue la primera que llegó a aquella cueva. Cuando nosotros miramos, hermano, en su comienzo, la misma familia de David, hermano, le dio la espalda. Y en estos momentos de dificultad, la Biblia dice que al estar él en aquella cueva, hermano, la familia se allegó a aquel lugar. Aparte de la familia, dice de que allí había muchos afligidos. También dice de que había muchos endeudados, y había también allí, hermano, personas que se encontraban en amargura de espíritu. Ahora usted se puede imaginar, hermano, el estar en una situación, hermano, y estar rodeado con personas que tenemos muchos problemas. Eso es algo difícil. Amén. Entonces, mas sin embargo, hermano, Dios, que es un Dios que está siempre en control, dice que aquellas personas eran como 400 personas. Imagínense, mi hermano, si con el problema que muchas veces nosotros tenemos, y que ahora a usted se le acerque más problemas. Pero Dios, que está en control, hermano, puso gracia en el rey David, y dice de que él llegó a ser jefe de aquellos enlutados, de aquellos necesitados. Eso es lo que hace Dios, hermano, cuando usted y yo, hermano, aprendemos a depender de Dios. Dios va a estar en control del asunto. Pero es difícil, hermano, en esta situación, porque toda esta gente, hermano, se encontraba con problemas. Yo le pregunto, ¿quién no tiene problemas?
embargo, la Biblia dice, mi hermano, de que David llegó a ser jefe de todas aquellas personas necesitadas. Ahora, muchas veces podemos estar nosotros, hermano, pasando estos procesos, pero tenemos nosotros, hermano, que aprender a seguir adelante, a poder, hermano, sobrellevar la situación que nosotros, hermano, estamos pasando en ese momento. Para David, hermano, era algo tan difícil. A veces no encontramos la salida al problema. Muchas veces nos queremos encuadrar y pensamos, hermano, que la respuesta, hermano, va a venir a través de ese aislamiento. Pero lo que Dios quiere en esta tarde, que nosotros salgamos de esa cueva de que muchas veces nosotros nos hemos metido. Si usted se recuerda, hubo otro profeta, y es el profeta Elías. Mire, a David después de una gran victoria, usted tiene que saber, mi hermano, de que después de una gran victoria, muchas veces, hermano, nos va a venir a prueba. Usted tiene que saber y entender que después de grandes victorias, muchas veces, hermano, van a venir situaciones difíciles a nuestra vida. Elías, hermano, que era el profeta de Dios, hermano, un hombre valiente, un hombre que se había parado firme y que había dado muerte, mi hermano, a aquellos profetas de Baal. Cuando escucha, hermano, la palabra de Jezabel, que había dicho que en 24 horas ella lo iba a matar, ¿qué fue lo que hizo Elías? Dice de que Elías salió huyendo. Hermano, usted y yo no podemos huir del problema. Usted y yo tenemos que pararnos firmes y poner nuestra mirada en el Señor. El problema tiene que huir de nosotros, porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Y no importa lo grande o lo pequeño que pueda ser la situación. Pero sabe que a aquel profeta le llegó la debilidad. En esa desesperación, hermano, él se echó a correr. Él salió, hermano, camino del desierto, llegó hasta Berseba, se quedó dormido. El Señor por ahí a través del ángel va y lo despierta, le da de comer. Hay que entender, mi hermano, que muchas veces en estos procesos, aunque nos sintamos solos, el Señor siempre ha estado y estará cerca de nosotros. Solo lo que el Señor quiere que nosotros sigamos avanzando. Pero sabe que este profeta, mi amado, se levanta y se va camino por el desierto hasta llegar al monte Horeb, y ahí se encueva. Mire, muchos de nosotros, mi hermano, muchas veces nos encuevamos. Dios tiene cosas grandes, Dios tiene propósito, Dios quiere usarnos, Dios quiere levantarnos, pero muchos de nosotros tenemos que salir muchas veces de esa cueva de la desesperación o de ese descuido espiritual que muchas veces estamos llevando, porque no se va a cumplir el propósito si nosotros no salimos de esa cueva. Aunque la cueva sea fuerte, porque cuando nosotros miramos la cueva de Adullam, hermano, se cree que estos lugares eran lugares fortificados, era una cueva, mi hermano, de difícil acceso. David llega a ese lugar pensando que ahí va a estar seguro, pero Dios no lo quería en ese lugar. Al igual cuando Dios le habla también a Elías, Dios le pregunta: ¿qué tú haces aquí? Elías, hermano, en ese proceso pensaba que solamente él estaba pasando esa dificultad, mas sin embargo en Romanos 11:3 la palabra de Dios le dice a Elías que no solamente él había quedado, sino que habían 7,000 rodillas que no se habían doblado ante los Baales. Dios siempre va a tener un remanente. Usted tiene que agarrarse de Dios, porque a veces en el problema pensamos que solamente somos nosotros. Muchas veces miramos al hermano y nosotros no sabemos lo que él está pasando, pero Dios lo
está pasando. Dios sabe cómo tú has llegado en esta tarde a este lugar. Pero lo que Dios quiere que tú aprendas, que yo aprenda a depender de Dios aún en los momentos más difíciles. Dios ha estado ahí y nunca nos ha dejado. Él ha sido fiel. Aunque muchas veces nosotros seamos infieles. Elías pensaba, mi hermano, que ya todo había terminado. Dios tiene propósitos grandes. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nos encuevamos. ¿Sabe cuál es el problema? De que muchas veces nosotros puede más el problema que Dios. Y ese es un problema grande. Porque tenemos que entender, mi hermano, que van a venir los momentos difíciles. Van a venir los momentos, mi hermano, donde muchas veces nos vamos a encontrar en la soledad. Nos vamos a encontrar, mi hermano, metidos en graves aprietos. Pero ahí Dios está con nosotros. Ahí está Dios. Y Él nunca nos ha dejado. Ahora, Elías, hermano, metido en aquella cueva, él pensaba de que todo había terminado. Dice la palabra de que vino por ahí, hermano, un viento que quebraba aquellas peñas, mas Jehová no estaba ahí. Muchas veces en los procesos pensamos que estamos solos, que ya el Señor se apartó, que no lo sentimos, hermano, pero Dios está en control. Dios está ahí. Pero muchas veces, mi hermano, vamos a ser procesados. Y los procesos de Dios, hermano, son difíciles. En los procesos de Dios, hermano, es donde se conocen los hijos de Dios. En los procesos, hermano, es donde nosotros vamos a mostrar realmente la fe que nosotros tenemos puesta en nuestro Dios. Yo no sé si usted lo cree, porque es fácil creer cuando todo está bien. Es fácil creer cuando no hay problemas. Es fácil alabar a Dios. Pero ¿sabe que David, hermano, a pesar de esa lucha, él alababa a Dios? Elías ya estaba encerrado. Viene por ahí, hermano, un terremoto, Jehová no estaba en él. Viene por ahí, hermano, un fuego, Jehová no estaba con él. Pero oye un címbalo apacible. Y el Señor lo saca. A muchos Dios lo quiere sacar de la cueva. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene cosas grandes. Porque cuando Elías pensaba que ya no había más esperanza, Dios, hermano, lo sacó de aquel lugar y le dijo: vete, sal de este lugar, porque todavía tienes trabajo. Entonces, mi hermano, fíjese bien, ese proceso no nos puede detener. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas grandes. Pero usted y yo tenemos que creerle a Dios, porque Dios le dice a Elías: sal y vas a ir a ungir, le dice a Hazael, rey de Siria, y a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo lo vas a ungir en lugar tuyo. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros somos procesados. Esa voluntad de Dios, tarde o temprano, se va a cumplir. Pero tenemos que creerle a Dios. Pero saber que muchas veces es difícil alabar a Dios en medio de la prueba. Y cuando usted ve, hermano, la historia de David en esta situación, hermano, David siguió confiando en Dios, aunque estaba afligido. Ahora, ¿cuáles fueron las estrategias de salir de la cueva? Número uno, hermano, la adoración y la intercesión. Dígame usted quién quiere alabar en la prueba. Si muchos lloramos, muchos queremos salir corriendo, muchos queremos dejar tirado todo. Pero ¿sabe que David empezó a adorar a Dios? Y en la adoración ahí hay poder, hermano. Cuando tú le crees a Dios, aunque muchas veces hay lágrimas, aunque muchas veces hay dolor, Dios quiere que siempre haya una alabanza en nuestros labios. Eso es lo que hace Dios. Mire, esa adoración, hermano, usted la ve plasmada en el Salmo 57. Mire, en esos procesos, hermano, a muchos Dios nos enseña cosas grandes. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, a través de ese proceso
David seguía alabando como el que tiene al lado suyo. Y Dios le da esa inspiración, hermano, porque era el dulce cantor de Israel. David se inspiraba. Y David, a pesar de que estaba en la tribulación, él adoraba a Dios. Y usted ve, mi hermano, que de ahí surgen varios salmos. Gloria al Señor. Quiere decir, mi hermano, que de esos procesos que nosotros estamos pasando, o de ese proceso que mi hermano René ha estado pasando, Dios ha de traer algo bueno. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros dependemos de Dios. Porque a veces nosotros decimos, no, es que eso es imposible. Ya pasaron los años, ya le hablé, ya le dije. Yo esto lo veo difícil. ¿Habrá algo difícil o imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Con Él todo es posible. Entonces, cuando usted lee, vaya conmigo al Salmo 57. Gloria a Dios. Que Dios le dé un salmo a usted personalmente. Oiga lo que dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Oiga, David estaba pero confiado que él se estaba amparando en él. Hasta que pasen, dice, los quebrantos, clamaré al Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia de los que me acosan. Fíjese bien, David no estaba huyendo porque era un malhechor, sino que era injustamente. Pero él estaba dependiendo y sabía de que Jehová iba a pelear por él. Le dice en el 3, él enviará de los cielos y me salvará de la infamia de los que me acosan. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Mire, aunque usted ande en valle de sombra de muerte, su confianza tiene que estar puesta en Jehová, Dios de los ejércitos. Él le da la victoria, Él tiene cuidado de su vida y de mi vida. Todo está en las manos de Él. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Mire, mi hermano, a David lo seguían. El rey Saúl, hermano, mire, se había levantado. Y a donde sea que David fuera, ahí él lo seguía. Si usted se recuerda, mi hermano, por haberle dado pan a David, aquel sacerdote, hermano de Dios, dice de que Saúl se levantó. Mire, cuando el hombre de Dios pierde el temor, comete locuras. Y a David le pesaba. David sentía en su corazón, hermano, aquel dolor de las cosas. Porque cuando tiene aquel encuentro con Saúl, el mismo David le dice: yo no he procurado tu mal, yo siempre he estado al lado tuyo, y tú así me pagas, tú así me ves. Pero esa era la vida de Saúl. Mire, en este momento, mi hermano, Dios le da la inspiración de este salmo. Y cuando usted lee, mi hermano, el Salmo 142, hermano, es otro salmo. Mire, algo bueno Dios trae. Y Dios nos quiere hablar, mi hermano, que cuando estemos pasando momentos difíciles, dependamos de Él. Amén. Dice el Salmo 142: con mi voz clamé a Jehová. Dice acá, mi hermano, ahí está el título. Y dice que este salmo fue inspirado por David cuando estaba en la cueva. Ahí no había, mi hermano, chocolate, ahí no había burrito, no había buena comida. Estaban todos los afligidos que David estaba consolando. Le dice: con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja. Mira, hermano, en vez de quejarse con el vecino, quéjese con Dios. A Él póngale su causa. Delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Oiga, la confianza
confianza que David tenía. En el camino en que andaba, me escondieron lazos. Mira mi vientre y observa, pues, hay quien me quiera conocer. Tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Eso es lo que hace Dios en tiempo de la angustia. Quiere decir que David supo alabar a Dios. Ahora, ¿tú lo alabarás en medio de la prueba? A veces, hermanos, somos puras quejas. Pero ¿por qué yo? Señor, si me congrego todos los cultos y aquella que viene una vez al mes, Señor, está bien bendecida, bien prosperada, porque a veces es lo que hacemos. ¿Sabe que Dios nos va a meter a los procesos, hermano? Para enseñarnos grandes cosas. Pero ¿qué es lo primero que miramos? Que David supo adorar a Dios. Número 2, hermano, la dependencia que él tenía. Usted no depende del presidente de Estados Unidos. Usted no depende, mi hermano, del trabajo. Usted no depende de la esposa ni del esposo. Usted no depende de los hijos. Usted y yo dependemos en Cristo Jesús. De él dependemos. Y vea lo que dice el versículo, hermano. Lo llevo en esta tarde, el versículo 3 y 4 del 22 que hemos tomado. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. David estaba preocupado por sus padres, y tanta era la preocupación que él los lleva a Moab para que sus padres se queden ahí. Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Mire, hermano, esa es dependencia de Dios. David dijo: aquí los dejo hasta que Jehová sepa lo que va a hacer de mí. Miren, él tenía dependencia. Él no confiaba de las circunstancias, sino que él estaba, hermano, confiado que Dios le iba a dar la victoria. Mire, cuando usted lee la segunda de Samuel, capítulo, hermano, 5, ahí en su primer versículo, dice de que de 30 años David empezó a reinar. Y cuando David mata a Goliat, David aproximadamente era un muchacho de unos 17, 18 años. Usted se puede imaginar, hermano, estar en un proceso no de un año. Y muchas veces, hermano, nosotros con una prueba, a veces nos estamos muriendo. Imagínense este hombre que esperó años y Dios nunca llega tarde. Dios le dio un trono inamovible a David. Dios le dijo: nunca faltará trono en tu casa, nunca faltará rey. Y eso es lo que hace Dios cuando nosotros, a través de los procesos, hermano, aprendemos a depender siempre de Dios. Entonces, número 2, hermano, es la dependencia. Usted tiene que depender siempre de Dios. Usted tiene que decir, a pesar que sea difícil: Señor, yo sé que tú estás en control de este asunto. Yo sé que tú me vas a dar la victoria. Yo sé que tarde o temprano tú me vas a traer esa respuesta. Quizás van a cortar, hermano, ayuno, van a cortar vigilia, va a ser un gran sacrificio que vamos a hacer, pero Dios tarde o temprano, Él nos ha de traer esa respuesta, pero hay que confiar siempre en el Señor, porque la respuesta puede estar a la vuelta de la esquina. Pero estaremos confiando en Dios. Y número 3, hermano, la primera es la adoración. Número 2, la dependencia. Y número 3 es la obediencia. Dios busca obediencia antes que todo sacrificio. ¿Y sabe dónde miramos la obediencia de David? Él estaba encerrado en una cueva.
estaba con 400 hombres, con los mismos problemas, o peores quizás, porque allá había gente que estaba endeudada, como el que tiene al lado suyo, que debe el carro. Allá había gente enlutada. Allá había gente endeudada que no hallaba cómo pagar la deuda. Gente amargada. De eso no hay aquí, ¿verdad? Gente que estaba, mi hermano, en situaciones pero difíciles. Usted se puede imaginar la vida de David en ese momento. Si él había llegado solito ahí, hermano, y de presto le cayeron 400. A veces Dios nos va a poner al lado de personas que están pasando momentos difíciles. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, hermano? Levantarlos, orar por ellos, porque la oración del justo puede mucho. Y Dios le ha contestado al hermano la petición. Y tenemos muchas peticiones que creemos que Dios las va a contestar. Aunque muchas veces sea difícil, hermano, confiar en Dios. Dios es un Dios poderoso. Usted se puede imaginar aquellas 400 personas, hermano, si muchas veces usted con solamente oír quejar a la esposa, el varón no haya que hacer. Imagínese David con 400 personas. ¿Y sabe cuál es lo sorprendente, hermano? Que cuando usted vea a estas 400 personas, hermano, de aquí Dios sacó algo bueno. Porque de ahí, hermano, dice que David tuvo muchos valientes. Yo no sé cuántos somos valientes. Tenemos que ser valientes. Y más adelante, cuando van a darle muerte a los familiares de Goliat, David tenía 30 jefes. Y de esos 30 jefes, habían 3 que habían estado enlutados también. Eso es lo que hace Dios. Dios, a través de esos procesos, Dios quiere hacer cosas grandes. Dios, para darnos cosas grandes, muchas veces, hermano, nos va a tener que procesar. Pero en el proceso muchas veces no entendemos. Pero en medio de esos procesos, mi hermano, hay que confiar en el Señor. Él sabe lo que hace, dice la alabanza. Y no es fácil. Pero de aquel grupo salió algo bueno. Y muchas veces va a venir gente y te va a decir, no, ya date por vencido. Pero de la esperanza, mira qué hace, porque ya no hay respuesta. Lo que le decían a mi hermano, pero el hombre puede decir una cosa, pero quien tiene la última palabra es el Dios. Y el que está en control de tu vida es el Dios. Él no te ha dejado ni te va a dejar. Mientras tú sigas confiando y adorando a Dios. Y tú sigas también dependiendo de Dios. Y sobre todo que tú seas obediente. Vean lo que dice mi hermano el versículo 5 siempre de ese capítulo 22. Pero el profeta Gad dijo a David, mire, gloria a Dios, ¿verdad? Porque había hombres de Dios, hermano. Así como fue Samuel, dice de que Gad le dijo a David, no estés en este lugar. O sea que le estaba diciendo, sal de esta cueva. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a muchos. Ya salí de esa cueva del desánimo, de esa cueva de la pesadez. Le dice, sal de esta cueva, sal de este lugar fuerte. A pesar de que aquel lugar era un lugar fortificado, no tenía que estar en aquel lugar. Y le dice, anda y vete a la tierra de Judá. Ahora, aquella cueva de Adulán significaba lugar de refugio. Y el profeta le está diciendo, sal de este lugar fuerte y vete a Judá. Y cuando buscamos el significado de Judá, Judá significa alabanza. O sea, de que Dios le está diciendo a través del profeta, sal de la prisión, vete a Judá y allí alaba a Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta tarde, que salgamos de ahí donde estamos y que aprendamos a alabar a Dios en medio de los problemas. Y David, como era igual como el que tiene al lado suyo, dice que David se fue. Dios bendiga, ¿verdad? Cuando somos obedientes, aquellos que son obedientes.
Cuando dice, hermano, ayuden por ese problema, a desayunarse, ¿verdad? Hermano, vigilen, a dormirse, ¿verdad? Eso es tremendo. Entonces, mi hermano, no podemos huir de las circunstancias. Tenemos que aprender, hermano, a depender de nuestro Dios. Entonces, vea usted, mi hermano, de que cuando David escucha la voz de aquel profeta, aquel sale de aquel lugar y no se queda encuevado. A pesar de que allí era un refugio fuerte, él sabía que no era su lugar. Él salió y Dios le dio la victoria. Y esa es la victoria que Dios también nos da a cada uno de nosotros cuando confiamos en Él, hermano. Por eso nuestra confianza nunca tiene, hermano, que faltar. Siempre hay que depender de Dios, por difícil que sea la situación. Aquella cueva, hermano, era un refugio para muchas personas. Y quizás muchos ya salimos de esa cueva. Otros quizás están en la cueva. O quizás otros están próximos a entrar en esa cueva. Pero ¿saben qué es lo que el Señor quiere? Que no nos quedemos ahí. A pesar de que aquel lugar era un refugio, pero hoy tenemos que entender que nuestro refugio es nuestro Dios. Él es nuestro refugio en las aflicciones, en los momentos más difíciles. Mire, en ese proceso Dios le dio primero, decíamos, el Salmo 57, Salmo precioso. Le da el Salmo 142, que ya lo leímos, y le dio también otro precioso salmo, que es el Salmo 34, y aún, hermano, parte del Salmo 42, porque David tenía una angustia como la que tiene usted. Dice que era anhelado estar en la casa de Jehová. En el Salmo 42, que así como el cielo bramaba por la corriente del agua, así él anhelaba. Él se recordaba. Amén. Pero vea en el Salmo 34, hermano, un salmo precioso. Y vea lo que dice el 34:8. Ahí surge esta inspiración, hermano, para, hermano, este salmo. Un salmo de motivación, hermano, porque David en aquella cueva era el jefe de 400. Y vea lo que dice el 34:8. Gustar y ver que bueno Jehová, que no es malo. Dichoso el hombre que confía en Él. Usted siente que tiene que sentirse dichoso. Vea lo que dice el 9. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Eso es lo que hace Dios. Nada nos ha hecho falta ni nos faltará. Dice el 10, los leoncillos, mire cómo ellos se consideraban. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Estamos más que bendecidos, aunque estamos atribulados, decía el apóstol Pablo, no estamos vencidos. Sabemos que Él está con nosotros. Dice el 19, muchas son las aflicciones del mundo. ¿Quién no tiene aflicciones? Y si usted no tiene, le pasamos unas cuantas ahorita. Se las pasamos para que nos ayude. Amén. Del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Habrá algo que Jehová no pueda hacer? Todo es posible. Todo. Sigue diciendo, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Mire, Saúl, hermano, no vaya a creer que le buscaba a David para darle el café con pan. Ese quería darle muerte. Ese hermano lo buscaba tremendamente. Dios lo guardó. Dios tuvo cuidado. Amén.
Dice que Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán, dice, condenados. Dios a su tiempo, hermano, no fue al tiempo de la vida. Porque en el momento de la prueba nosotros queremos, hermano, tomar muchas veces en nuestras manos la venganza. Pero Dios tiene control. Después de todo ese largo proceso, Dios trató con la casa de Saúl. Y David no llegó al trono con manos sucias. ¿Sabes por qué? Porque supo esperar en Dios. Y esperar en Dios no es fácil, hermano. Esperar en Dios, hermano, se llora. Esperar en Dios es difícil, hermano. Su siervo le puede testificar muchas cosas que no han sido fáciles. Y no siguen siendo fáciles. Pero seguimos confiando en Dios. Y sabemos que nuestra confianza está puesta en Él. Denle la gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema, hermano? Procesado en la cueva. A muchos Dios los procesa en el desierto. Amén. Pero ahí Dios algo quiere enseñarnos, hermano. Amén. Sobre todo no dejar de alabar a Dios. Que nada ni nadie a usted le quite el gozo. Amén. Yo recuerdo que en ese proceso, yo sé que mi hermano lo está pasando, aquí ha estado, ¿verdad? Y no ha sido fácil, ¿verdad? Pero Dios ha estado en control. Y la buena obra que Él ha empezado en su papá, Dios la va a perfeccionar. Porque Dios todo lo que hace, lo hace completo, perfecto. Denle la gloria a Dios. Ese Dios.